Gracias, presidenta, colegas, integrantes del Pleno, muy buenas tardes, así como a todas las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión como cada semana a través de las redes sociales del Instituto. No hay duda de que cada pleno del INAI tiene características únicas en su integración y de hecho así lo imaginaron los numerosos colectivos, la academia y organizaciones de la sociedad civil que trabajaron durante más de 250 horas entre el año 2014 y 2015 para crear la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, que por cierto es una de las mejores en el mundo, de acuerdo con organismos internacionales en la materia. El Pleno del INAI ha tenido diferentes perspectivas, abordajes, visiones y criterios porque su naturaleza es colegiada y cada comisionada y comisionado, al igual que las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las y los consejeros de otras instituciones autónomas, tiene una formación cultural, académica y una comprensión e interpretación del derecho que a veces puede ser conservadora y en otras progresista. Me interesa mucho destacar la colegialidad porque puedo decir que la conformación de este pleno es, sin lugar a dudas, progresista, o si me permiten la expresión, aperturista. Y lo demuestra cada uno de los recursos de revisión que resolvemos cada semana de manera pública y de lo cual me siento orgulloso de formar parte de esta integración. El trabajo realizado por estas 5 personas al frente de ustedes es público y no hay forma de limitar la evidencia de nuestro actuar. El día de ayer, en algunos espacios de noticias, se informó sobre el señalamiento que supone, y me permito citar textualmente, que las instituciones autónomas solo atienden a ciertos grupos privilegiados. Cierro la cita. Si me lo permiten, me parece sano el diálogo entre las instituciones del Estado mexicano, aunque esto es claramente una percepción errónea y una descalificación sobre nuestra labor cotidiana como integrantes de este pleno, por lo que vale la pena dedicarle unos minutos para explicarlo de una mejor manera. Las y los mexicanos han realizado casi 3 millones de solicitudes de información y de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a sus datos personales desde el año 2003, en que inició funciones el entonces IFAI. Y no las han hecho grupos privilegiados. Son entonces solicitudes de información de personas preocupadas por tener conocimiento sobre algún tema o algún programa social, algún expediente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, algún servicio como la luz eléctrica o información sobre Odebrecht, que por cierto, el pleno de ese momento aperturó la información. Es falso que no se ha dado la información. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y el periodismo de este gran país lo sabe. En este orden de ideas, al principio de mi intervención señalaba a la Ley General de Transparencia y a sus creadores, porque hay otro error narrativo en lo señalado ayer. Este pleno y sus comisionadas y comisionados no atienden a ciertos grupos privilegiados, atendemos a todas y a todos los mexicanos. Y ahí, si me lo permiten, vale la pena decir que rendimos cuentas y trabajamos con instituciones como la máxima casa de estudios de este país, a la UNAM, al CIDE, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a numerosas organizaciones de la sociedad civil de este gran país, a la Alianza para el Gobierno Abierto, a grupos en situación de histórica vulnerabilidad y en general a todas las personas que tocan nuestra puerta en la planta baja de Insurgente Sur 3211 de esta ciudad capital. A todas, incluyendo, por supuesto, al titular que ejerció el derecho de acceso a sus datos personales y que fue ayer cuestionado por exigir un derecho que está protegido por la Constitución mexicana, el artículo 16, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual, dice el propio artículo, establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan al tratamiento de los datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de interés público, orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Cierro la cita. El INAI
trabaja todos los días para acercar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales a todas las universidades públicas y privadas de este país. Puede, por ejemplo, revisarse el proyecto de sociedad abierta. Trabajamos también con numerosas organizaciones de la sociedad civil en México y también puede verse plasmado en el cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto y desde nuestra estrategia co-creación desde lo local. También promovemos la protección de datos personales de las y los jóvenes para garantizar su seguridad en estos tiempos digitales sin precedentes, solo por nombrar algunos proyectos de los múltiples que hacemos. Esto que acabo de señalar, se lo digo a la sociedad en general y a la academia. Ustedes querían un INAI ciudadano y eso es lo que hemos fortalecido. En materia técnica, pero también aprovechando este contexto, quiero decirles que en los años recientes, este pleno ha tenido que definir posturas que afectan a la libertad de expresión respecto a la garantía de derechos como a la privacidad y a la protección de datos personales, porque ningún derecho es absoluto, ni siquiera el de la libertad de expresión, pero especialmente cuando se daña la libertad de prensa, de asociación o de expresión, hemos tenido muchísimo y especial cuidado y técnicamente hemos realizado una ponderación quirúrgica, si se me permite la expresión, para limitar con la menor afectación posible a la sociedad mexicana. Diariamente se hacen análisis de fondo y a conciencia por parte de nuestras ponencias y nuestras áreas técnicas. Implican ello una ponderación de derechos humanos. También es nuestro deber velar porque se proteja la seguridad nacional y los datos personales cuando así resulte de cada análisis. Pero no debemos de confundirnos. Este no es el caso que se ventiló el día de ayer sobre la garantía de acceso a sus datos personales que exigió una persona ante una empresa. Aquí el problema es que no se atendió el procedimiento de ley y nosotros velamos por que el Estado de Derecho impere. Es decir, nadie puede ni debe estar al margen de la ley. Lo que es muy distinto a pensar que con esto el INAI promueve actos de censura o que atentan contra la libertad de expresión. Se hace ver como un desprecio por la libertad de expresión de las personas, pero es una sanción motivada y fundamentada por no cumplir con un procedimiento de ley. Y lo mismo hubiéramos decidido con una empresa en cualquier sector, es decir, nada tiene que ver con que se trate de una empresa relacionada con el periodismo. No es el giro de la empresa, es el incumplimiento al proceso que marca nuestra Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, lo que se tiene que observar. Incluso cuando en estos casos se ordena a que se dé una respuesta, porque quiero señalar que primero se emite una resolución para que la entidad, la empresa, se pronuncie, y hemos sido muy cautelosos, muy cuidadosos en especificar solo eso, que se dé una respuesta sin intervenir en la forma en la que debe de darse respuesta. Y es hasta que se incumple con esta resolución, cuando entonces se inicia el procedimiento sancionador y se puede imponer la multa. Y creo que era importante platicarlo para ilustrar a todo el público que nos hace el favor de seguir esta transmisión como cada semana. Y es más, hemos tenido casos en donde sí hemos analizado frente a frente el derecho a la cancelación de datos personales versus que se mantengan notas periodísticas en diversas fuentes. Y mi voto, salvo casos en donde estén involucrados datos personales de menores, siempre ha sido a favor de la libertad de expresión porque reconozco el valor que tiene este para la sociedad. Así pues, el asunto de ayer se da a conocer públicamente por las razones equivocadas. En su caso, el encabezado debió decir, el INAI defendió el acceso a los datos personales de un ciudadano sancionando a la empresa que nunca le contestó. Y agregaría para terminar, de acuerdo con lo que mandata la ley y lo que esperaba la sociedad, es que se hiciera desde lo que es constitucionalmente autónomo y protector de dos derechos fundamentales. No tengan duda, el INAI es una institución cercana a la gente, es una institución que trabaja día con día y seguirá trabajando para proteger los derechos de acceso a la información y el de la protección de datos personales. Como comisionado del INAI, reitero y reafirmo mi postura de conducir mis decisiones bajo los principios que regulan los derechos humanos y mi consideración de que la libertad de expresión nunca debe ser limitada por arbitrariedades, ocurrencias o argumentos sin fundamentos, pues colocar a los medios de comunicación en situaciones de actos de censura y privatización de la justicia son hechos
que puede lastimar severamente a la democracia en México. Es cuanto, colegas.